Buenos días, tengan a todos ustedes, hermanos y hermanas de la Academia Bíblica, otro sábado más, bendecidos siempre por el Señor. Para empezar este día, vamos a empezar poniéndonos como siempre en las manos de nuestro buen Dios. Amado Dios, queremos darte gracias por este día, por otro sábado más, gracias por la vida, siempre dándote gracias por los cuidados que hemos tenido a lo largo de la semana. Gracias porque tú has sido bueno, tú has sido fiel y nos has cubierto en todas las áreas, Señor. En las buenas y en las malas estás acompañando y caminando con nosotros y eso para nosotros, Señor, ese es el aliciente y esa fuerza que nos da para continuar. En este día, Señor, queremos pedirte que tu Espíritu Santo esté en esta clase, que tú nos acompañes, que estés con cada uno de los hermanos aquí conectados con tu sabiduría, que todo lo que hoy vamos a aprender pueda calar siempre en nuestro corazón para ser mejores personas cada día, mejores hermanos, mejores testimonios de que nosotros te hemos conocido y te hemos aceptado como nuestro Señor. Y en especial te quiero, Señor, pedir bendiciones grandes profesora de esta mañana, Yadetsi Rodríguez, Señor, que tú la cubras con tu bendición grande. Tú, Señor, siempre guardes su mente, su corazón, que tú puedas, Señor, acompañarle a lo largo de todo este proceso académico que ella tiene, no solo con la academia, sino con las clases del seminario, para que tú siempre fortaleciéndole y llenando de sabiduría cada día cuando ella tiene que compartir una palabra académica y una palabra pastoral. Gracias, Señor, por todo lo que tú haces. Como siempre, nos ponemos en tus manos. Te damos la bienvenida, Señor Jesús, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, mis hermanos y hermanas. Ahora estamos ya para empezar una nueva clase con el tema de la fe de María Magdalena, algo que no lo hemos tratado muy frecuentemente. Entonces, estamos expectantes de esta clase, ya la última clase de la Academia Bíblica que vamos a tener hoy. Y para cerrar con broche de oro nos va a acompañar en esta vez la profesora Yadetsi Rodríguez, quien es la que nos va a estar compartiendo de esta palabra. Todos ya le conocemos, la mayoría, y los que no le conocen, pues Yadetsi Rodríguez es pastora de nuestra iglesia de Capilla del Valle, es de nacionalidad venezolana, ella ya vive algunos años, ya nos va a decir cuántos años, yo no sé exactamente, pero creo que son más de 20 años que ella vive. 23. 23 años ya sí que vive en el Ecuador y es prácticamente una ecuatoriana más, ya tiene su residencia y todo, y ya le consideramos también parte de nuestra familia. Somos muy bendecidos con lo que ella hace. Y ella llegó acá al Ecuador para estudiar sus estudios pastorales y vino acá al Ecuador, al CEMISUD, donde ella estudió su teología, su licenciatura en teología, hizo su especialidad y ahí ya se quedó también haciendo su posgrado en maestría en Sagrada Escritura, ha formado parte de la facultad del CEMISUD, ella es maestra de planta del CEMISUD y ha viajado por algunos países también haciendo algunos cursos teológicos, dictando clases. Entonces tenemos una maestra de excelencia y ahora está cursando también su doctorado en Biblia con especialidad en antropología. Entonces, nosotros muy contentos de que ella es nuestra pastora de estudios bíblicos. Nosotros nos regimos a ella en todo lo que nosotros venimos haciendo. Entonces, sin más preámbulos, pues le damos a ella la bienvenida, que esta clase sea de bendición, una clase muy interesante y hacia adelante. Buenos días, hermanos y hermanas. Qué bueno verles. A algunos les veo ahí, las caritas tienen sus cámaras prendidas. Buenos Otros, días, pastorita. buenos días, Soy buenos Jimena. días. Perdón, mi cámara. Su cámara, yo sé que está malita, que no se puede ver. Está bien. Algunos están como los el hombre invisible, ¿no es cierto? Están, pero no están. Pero estamos en esta mañana y listos ya para aprender sobre la fe de Magdalena. Hemos tenido, ya creo que son 10 sábados, han sido 10 sábados intensos estudiando sobre la fe, así que espero que su fe en este tiempo haya sido fortalecida a través de hombres y mujeres que nos mostraron tener fe en momentos difíciles, ¿no es cierto? En momentos no tan difíciles, y su fe pues le llevó, ¿no es cierto?, a diferentes niveles. ¡Qué bendición!
El tema de hoy, o el personaje de hoy, es tocado, es escuchado, conocemos quién es María Magdalena. Tal vez los datos que tenemos de María Magdalena, algunos son erróneos y vamos a verlo en esta mañana. María Magdalena, hermanos y hermanas, es un personaje bíblico que ha dado mucha polémica. Muchas reinterpretaciones, ¿no es cierto?, que han surgido, incluso algunos mitos también se han entretejido, ¿no es cierto?, alrededor de esta figura, de este personaje de María Magdalena a lo largo de todos los años. Es más, la iglesia católica, y nosotros después seguimos esa divulgación, ha divulgado toda una imagen de María Magdalena que posiblemente no haya correspondido a la realidad de lo que verdaderamente fue María Magdalena en su tiempo, es decir, cuando ella vivió. Yo creo que la imagen, el nombre, el testimonio de María Magdalena de alguna u otra forma se ha distorsionado. Se ha vendido toda una imagen que posiblemente no coincide con la realidad de lo que María Magdalena realmente fue en todos sus años de vida, ¿no es cierto? Y esa imagen se ha divulgado, esa imagen se ha vendido, incluso se ha sacado muchas películas sobre María Magdalena, e incluso hasta una última que yo vi, que creo que era algo sobre la resurrección, hacen como 2 años más o menos, yo creo. Ahí trataban ya de rectificar esa imagen que se ha tenido de María Magdalena. Incluso se le ha puesto ya en esa película, se le puso como discípula, etcétera, ¿no es cierto? Pero yo creo que deberíamos ponernos a pensar realmente en esto que yo estoy diciendo. Porque probablemente si María Magdalena estuviera entre nosotros hoy, yo creo que se enojaría con nosotros en la forma de cómo nosotros la hemos visto, en la forma de cómo nosotros la hemos leído desde las Sagradas Escrituras, la forma de cómo nosotros la hemos reinterpretado, ¿no es cierto? Que no necesariamente lo dice el texto bíblico así, sino que nosotros le hemos dado esa reinterpretación desde lo que nosotros leemos, ¿no es cierto? Y seguramente que el sentimiento que tendría María Magdalena sería horrible, porque imagínense, encontrarse que después de muchos años de muerta, su testimonio, su imagen ha sido distorsionada, ¿no es cierto? Ha sido otra cosa de lo que ella realmente fue, ¿no es cierto? Y además, yo pienso que también Jesús se enojaría por todo lo que se ha dicho de María Magdalena. No necesariamente porque esos datos sean reales, sino porque definitivamente, al igual que los discípulos, al igual que su madre, María Magdalena, fue una discípula de Jesús, ¿no? Y obviamente eso de desacreditar a una persona, obviamente pues trae como que malos sentimientos, ¿no es cierto? Sin embargo, la misma iglesia ha tratado como de rectificar eso que ha dicho, eso que se ha distorsionado por años, ¿no es cierto? Y hay algunos autores, algunos escritores que han leído sobre María Magdalena, que tratan de decir que más o menos en estos últimos años de 1960, etcétera, se ha tratado como de rectificar esa figura, ese desacreditaje que se le ha hecho a María Magdalena, y de hecho incluso se le ha llamado como apóstola, como discípula, ¿no es cierto? Tal vez no con la misma fuerza que uno espera, pero sí se le ha llamado discípula en los últimos años, pero es como tratando de enmendar
lo que se ha dicho de María Magdalena en los últimos años. Ahora, ¿por qué se le llama María Magdalena? Se le llama María Magdalena porque se dice que María Magdalena viene de Magdala, que Magdala fue una localidad situada en la costa occidental del lago de Tiberíades. Así que se cree que más o menos esta localidad haya sido muy próspera por el tema de la pescadería, ¿no es cierto? Entonces, por eso se le dice María Magdalena, por el tema de Magdala. Ahora, ¿quién fue María Magdalena? Es un poco difícil decir quién fue María Magdalena, porque los datos que nosotros tenemos en los evangelios canónicos son muy escasos, son muy pocos. Cuando hablo de evangelios canónicos me refiero a Mateo, a Marcos, a Lucas, a Juan. Entonces es como muy escaso los datos que se tienen sobre ella desde los evangelios canónicos, excepto esos relatos que nos hablan sobre la crucifixión o la pasión de Jesucristo, ¿no? Y algunos otros relatos donde se menciona que otras mujeres seguían a Jesús, ¿no es cierto? Entonces, desde allí podemos conocer un poco sobre María Magdalena. Ahora, donde hay tal vez un poquito más de datos sobre María Magdalena es en los evangelios apócrifos, ¿no es cierto? O libros apócrifos, pero debemos entender que esto de la palabra apócrifo, ¿no es cierto?, significa oculto, secreto. Por lo tanto, es muy probable que cuando se hable de un escrito apócrifo, no necesariamente tenga mucha afinidad con los libros que están dentro de las Sagradas Escrituras y que en algún tiempo atrás no fueron o no se creyeron inspirados, ¿no es cierto? Entonces, como no se creyeron inspirados, entonces no fueron recibidos por la iglesia dentro del canon bíblico. Por eso se les llama apócrifos, ¿no es cierto? Entonces, como no se incluyeron en la Biblia, estos quedaron por fuera, estos libros apócrifos. Pero nosotros tenemos una gran cantidad de libros apócrifos. Hay apócrifos para el Antiguo Testamento, hay apócrifos para el Nuevo Testamento, y dentro de esos apócrifos del Nuevo Testamento nosotros tenemos los evangelios de Hebreo, los ebionitas, los egipcios, el protoevangelio de Santiago, el evangelio de Tomás, hay uno que se llama exclusivamente el evangelio de María Magdalena, ¿no es cierto?, que era un evangelio gnóstico. Entonces, probablemente estos escritos o estos libros apócrifos sí arrojan un poquito más de datos que los evangelios canónicos, ¿sí? La cosa es que estos evangelios apócrifos o estos libros apócrifos no están dentro de nuestra Biblia o de las Sagradas Escrituras, ni en la Biblia protestante, ni en la Biblia canónica, porque en la católica, perdón, porque en la Biblia católica lo que tenemos son los deuterocanónicos, aquellos que fueron incluidos en un segundo canon en el 200 después de Cristo. Y estos escritos eran porque estaban escritos en griego, ¿no es cierto? Entonces, de alguna u otra forma, estos deuterocanónicos se incluyen en la Biblia católica, pero no en la Biblia protestante. ¿Cuáles son esos libros? Tobías, Judith, Macabeos, etcétera. Esos son los libros deuterocanónicos, que no necesariamente son apócrifos. Los libros apócrifos no aparecen en ningún canon, por lo tanto, no están en la Biblia protestante, tampoco están en la Biblia católica. Entonces, es importante decir, ¿no es cierto?, que estos libros apócrifos de alguna otra forma también han inspirado algunas de las películas que han surgido sobre María Magdalena, ¿sí? Y que no necesariamente son datos que estén muy alineados o ajustados con la información que tenemos en los evangelios canónicos dentro de nuestra Sagrada Escritura. Ahora,
lo poco que tenemos de María Magdalena es lo que voy a decirlo. Incluso yo estaba leyendo mucho sobre María Magdalena justamente para esta clase y dice que solamente se ha conseguido más o menos un 15% desde los datos arqueológicos. Se ha conseguido solo un 15% sobre la historia de María Magdalena. Es decir, imagínense cuánto falta, ¿no es cierto?, para encontrar algunos rasgos o características de la vida de María Magdalena. Sin embargo, en los evangelios canónicos, esta mujer, María Magdalena, aparece como una de las seguidoras de Cristo y su presencia es muy destacada, ¿no es cierto?, en esos relatos, como yo les decía, de la pasión y de la misma resurrección de Jesucristo. Es más, en los evangelios canónicos, esta María Magdalena aparece con su nombre, ¿no es cierto?, y con su lugar. Desde Magdala, ¿no? Entonces dice María Magdalena, y es una mujer que no se nombra en los evangelios canónicos dependiendo de algún hombre en particular, porque cuando las mujeres son mencionadas en la Biblia, tanto en Antiguo Testamento como en Nuevo Testamento, generalmente se mencionan en dependencia o en relación a un hombre. Entonces, es decir, era la hija de fulanito, era la esposa de fulanito, era la hermana de fulanito, ¿no es cierto? Entonces, generalmente estaban nombradas desde esa categoría, desde esa dependencia. Pero cuando nosotros queremos estudiar sobre la vida de María Magdalena, no se nombra en relación a un hombre en particular. No se dice, por ejemplo, sobre María, la madre de Jesús, se dice María, la madre de Jesús. Otra de las mujeres que seguían a Jesús, la esposa de Cleofás. Entonces, es como que esas mujeres van en dependencia de algún hombre, pero María Magdalena no aparece en dependencia de ningún hombre, sino que se dice María Magdalena, es decir, en relación a su nombre y su lugar de origen. Hay una directora de un instituto y el instituto se llama el Instituto de Magdala, ¿no es cierto?, de María Magdalena. Y esta mujer que se llama Jennifer Restini dice que hay hallazgos, datos arqueológicos que se han descubierto de esta ciudad de Magdala, ¿no? Desde esto que es ciencia que nosotros llamamos la arqueología. Y es muy probable, dice ella, que es muy probable que María Magdalena haya sido una mujer adinerada. Fíjense bien que estoy diciendo que es una probabilidad, ¿no es cierto? Que desde estos datos arqueológicos, que María Magdalena haya sido una mujer adinerada y de un pueblo económicamente bien estable, de un pueblo económico bien posicionado, puesto que este tema de que estaba Magdala situada a las orillas de Galilea o dentro de esto lo que conocemos como Tiberíades, se daba mucho al tema de la pescadería. Por lo tanto, era muy posible que María Magdalena sí haya sido una mujer posicionada económicamente y no necesariamente una prostituta, como nosotros hemos heredado, ¿no es cierto?, ese concepto o esa posición de Magdalena. Por eso yo les decía al principio que hemos distorsionado la imagen de María Magdalena y que probablemente esa imagen de María Magdalena que nosotros tenemos y que conocemos de hoy no necesariamente esté muy apegada a la realidad de lo que haya sido María Magdalena. Y es una pena, ¿no? Porque a quién le gustaría morir y que después de todos sus años de vida, o sea, después que yo muera, o sea, mi testimonio comience a rodar, ¿no es cierto?, con cosas que no han sido ciertas de mí. Si yo resucitara, creo que no estaría muy, muy contenta. Yo creo que si María Magdalena resucitara en nuestro hoy, no estaría muy contenta, ¿no es cierto? Ahora, hay una referencia bíblica que sí nos dice más o menos, y yo quiero que ustedes, es como una base para decir esto de que María sí tenía algo de dinero y que ayudaba a Jesús. Y yo les invitaría a ustedes a que puedan buscar a Lucas, en Lucas capítulo 7, Lucas capítulo 7, versículos 1 al 3. Perdón, Lucas 8. Lucas 8, 1 al 3.
Y dice el texto bíblico: aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba María Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Entonces, es como que el texto, sí, de alguna u otra forma, da a entender que María Magdalena, Juana, Susana, servían con sus bienes a Jesús. Es decir, sustentaban, ayudaban de alguna u otra forma al ministerio o a la misión de Jesús. Entonces, aquí solamente para pensar, ¿no?, en lo que estaba diciendo esta directora Jennifer Restini. Si hubiese sido alguna prostituta, probablemente María Magdalena no tuviera los fondos económicos para ayudar, sustentar la misión, el trabajo, el ministerio de Jesús. Pero si se entiende de esta posición que está diciendo Jennifer, entonces sí se podría entender que de alguna u otra forma sí tenía su posición y que podía ayudar, ¿no es cierto?, a el ministerio o trabajo, labor de Jesús. Entonces, solamente para ir entendiendo algunas cosas sobre María Magdalena. Además, la situación de las mujeres, hermanos y hermanas, en los tiempos de Jesús realmente era bastante difícil. Los tiempos han cambiado, esos conceptos están de alguna u otra forma cambiando, pero la situación de las mujeres en los tiempos de Jesús se definían por el estatus y el honor. El estatus y el honor. El honor generalmente acompañaba al hombre, no a la mujer. El honor. El estatus que acompañaba a la mujer era el de vergüenza, pero era justamente por la situación que había en aquellos tiempos donde la mujer no necesariamente implicaba algo bueno dentro de la sociedad. De hecho, no tenía las mismas oportunidades que un hombre. Es más, si una mujer tenía una posición académica, una posición social bastante pudiente, aún así seguía siendo parte de ese estatus de vergüenza, más no de honor. Entonces, si usted pone en una balanza las narraciones de Jesús, por ejemplo, y de una mujer, si una mujer, era enferma, era pobre, o sea, imagínense ustedes toda la categoría de vergüenza que arropaba a esa mujer. Pero si el hombre estaba enfermo y no tenía trabajo, pero era hombre, entonces igual estaba dentro de ese estatus de honor. Por lo tanto, María Magdalena, por ser mujer, ya de por sí estaba dentro de ese estatus de vergüenza. No necesariamente porque haya sido prostituta, porque eso no lo dice la Biblia. La Biblia no dice que María Magdalena haya sido una prostituta. Eso se le ha dado desde nuestras reinterpretaciones. Pero como era mujer, no, sí estaba dentro de este estatus de vergüenza. Y entonces es aquí cuando María Magdalena encuentra que es dignificada por el Maestro, dignificada por Jesús, y le da otro estatus a María Magdalena, el estatus de ser una mujer dignificada, al estatus de ser una mujer discípula, el estatus de ser una mujer que puede ser transformada independientemente de su vida que haya tenido. Ahora, esto es un dato creo que importante, a partir de los siglos sexto más o menos, a partir del siglo VI, sexto, vemos a María Magdalena como una pecadora. Se comienza a ver a María Magdalena como una pecadora. ¿Por qué? Por las reinterpretaciones que se le han dado a algunos textos bíblicos, fíjense ustedes. Y este relato de la mujer
se ha confundido, porque lo que hemos hecho es confundir. Se ha confundido este relato de la mujer que enjuga los pies de Jesús y lo seca sus pies con su gran cabellera, ¿no es cierto? Ustedes recuerdan ese gran texto, esa narración, ¿no es cierto? Donde va con el perfume, etcétera, y enjuga los pies de Jesús. Se ha confundido a María Magdalena con esa mujer pecadora, porque el texto sí dice que es una mujer pecadora que llega hasta donde él estaba, pero en ningún momento el texto bíblico menciona que es María Magdalena. Simplemente dice que es un texto, una mujer pecadora. Vamos a Lucas capítulo 7, versículos 37 y 38. Lucas 7, 37 y 38. A ver, Doris, tú puedes ayudarme con la lectura de este texto, por favor. Ya. A ver, Lucas 7:37 dice, había en el pueblo una mujer de mala vida. Cuando se enteró de que Jesús estaba comiendo en la casa del fariseo, le llevó un frasco de alabastro con perfume en aceite. Se colocó detrás de Jesús, llorando a sus pies, y empezó a mojarle los pies con sus lágrimas. Los secó con su cabello, los besó y los ungió con el perfume en aceite. Correcto. En otra versión. Ahí está la narración. ¿En algún momento se dice el nombre de esta mujer? ¿En algún momento se dice que es María Magdalena? No, pero se ha confundido de que esta mujer pecadora en esta narración es María Magdalena. Y de entonces comienza por ahí la interpretación de que María Magdalena es una mujer pecadora, ¿no es cierto? Y es interesante porque incluso los fariseos se molestan y todo lo demás, pero nunca van a decir que es María Magdalena. Además de esto, lo que pasa es que, ¿por qué es nuestra confusión? Porque en el capítulo 7, versículos 36 y 37 y 38, se nos habla de esta mujer e inmediatamente Lucas capítulo 8, versículos 1 y 2, habla de María Magdalena. Ahí es cuando por primera vez se nos presenta a María Magdalena, que ya lo leímos anteriormente, ¿no? Que decía, aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino y los 12 con él, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María que se llamaba Magdalena, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el capítulo 7, ¿no es cierto?, nos habla de una mujer pecadora, el 37 y 38, el versículo 37 y 38, e inmediatamente en el capítulo 8, 1, 2, se nos habla de María Magdalena. Entonces, por ahí comienza la confusión. Hemos confundido a esta mujer pecadora con María Magdalena. Y realmente es una pena, ¿no? Que tengamos que confundirla. Ahora, no se nos dice si ha sido María Magdalena, la del capítulo 7, nunca se nos dijo tampoco cuál era el pecado de María Magdalena. Simplemente dice que era una mujer pecadora. Si es que quisiéramos interpretar como que si esa mujer del capítulo 7 fuese María Magdalena, pero nunca se nos dice ni que era María Magdalena, ni tampoco cuál era el pecado de esa mujer pecadora. Ahora, también se ha confundido a María Magdalena con la mujer que aparece en el relato de María de Betania, cuando está Lázaro, cuando está Marta, cuando está María y Jesús llega a visitarles, ¿no es cierto? Entonces también se ha confundido a María Magdalena con esta mujer de María de Betania. Es cosa seria, hermanos, realmente es cosa seria, porque a mí me parece, por todo lo que he estudiado, que son personas totalmente diferentes, que son tres mujeres totalmente diferentes. Una es María Magdalena, la mujer que se cita por su nombre y que se dice que Jesús había expulsado 7 demonios de ella y que luego aparece tras la resurrección, y ustedes pueden verificar en Mateo, en Marcos, en Lucas, ¿no? Que son relatos que tenemos de la resurrección. Luego tenemos a una segunda mujer que es María de Betania, la hermana de Lázaro y la hermana de Marta,
¿no es cierto? Pero que no tendría nada que ver con María Magdalena, y nosotros también la hemos confundido con María Magdalena, esta mujer que llora, ¿no es cierto?, a los pies de Jesús y que escucha de alguna u otra forma a Jesús. Y la otra es la que yo les decía, que es una mujer pecadora, totalmente desconocida, y que perfuma los pies de Jesús, que la hemos confundido también con ella. Entonces, como consecuencia de estas confusiones y de estas reinterpretaciones que hemos tenido de María Magdalena, de alguna otra forma se han tergiversado la historia de María Magdalena. Y realmente, como yo decía, habría que rectificar mucho sobre los datos y la vida de María Magdalena. Por estas confusiones y estas reinterpretaciones, entonces se ha asociado a María Magdalena con sexualidad, con pecado y con prostitución. Tres cosas: sexualidad, pecado y prostitución. Cuando la Biblia, los textos bíblicos canónicos que nosotros tenemos, no mencionan ni el tema de la prostitución, ni menciona a María Magdalena en estas situaciones que estoy mencionando, de prostitución, de sexualidad, etcétera, ¿no? Incluso ha habido otras confusiones, se ha confundido a María Magdalena con la mujer samaritana que aparece en Juan capítulo 4, ¿no es cierto?, que tiene un diálogo con Jesús en el pozo cuando ya estaba sacando agua. Se ha también confundido a María Magdalena con la mujer adúltera de la que Jesús salva cuando ya estaban a punto de apedrearla, ¿no es cierto?, en Juan capítulo 8. Se ha confundido a María Magdalena con la mujer con la novia que aparece en el relato o en la historia de las bodas de Caná, en el capítulo 2 del Evangelio de Juan. Entonces, hermano, ha habido un montón de confusiones. O sea, María Magdalena parece que son todas las mujeres, ¿no es cierto?, de los relatos bíblicos de los evangelios canónicos. Entonces, ha habido mucha confusión en relación a María Magdalena. Y por esa asociación que se le ha hecho a María Magdalena de sexualidad, de pecado, de prostitución, incluso a María Magdalena se le ha dibujado con cuerpos desnudos y todo lo demás, ¿no? Se le ha puesto incluso toda una figura erótica en años y siglos anteriores. Pero sin embargo, ¿qué dicen los evangelios? Los evangelios lo que dicen es que esta es una de las primeras mujeres dentro de un grupo que sigue a Jesús, que lo contempla en su crucifixión, ¿no? Y yo quiero que leamos esos relatos porque son relatos donde María sigue a Jesús como discípula. Leamos Marcos capítulo 15, versículos 40 y 41. 40 y 41. Vamos a ver si le podemos dar chance a otra persona para que nos lea. Luz, ¿estás por allí? Luz del Carmen, ¿puedes por favor leernos el texto de Marcos 15, 40 y 41? Marcos 15, 40 y 41. Así ya, pastorita, lo hacemos claro que sí, más con dinámico. mucho gusto. Dice la palabra, también había algunas mujeres. ¿Sí me escuchan? Sí, te escuchamos, Luz. Ya, perfecto. También había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo, el menor, y de José y Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea, le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Correcto, gracias, Luz. Interesante, estas mujeres estaban allí y le estaban siguiendo, y entre ellas estaba María Magdalena, y de hecho dice el 41, y otras muchas mujeres también le seguían, y dice que le seguían y le servían, y entre esas mujeres que le servían y le seguían estaba María Magdalena, ¿no es cierto? Entonces, María Magdalena contempla, aunque de lejos en ese momento de la crucifixión, pero ella contempla a Jesús en su crucifixión. Además, María Magdalena se queda sentada frente al sepulcro. Y vamos a Mateo 27, 61. Vamos a pedirle a Lupita que por favor nos lea.
nos lea Mateo 27, 61. Creo que es importante seguir estas narraciones de María Magdalena para saber qué tan discípula, ¿no es cierto?, era María Magdalena. Mateo 27, 61. ¿Lo tienes, Lupita? Le leo, pastorita. Ok, vamos entonces. La siguiente, estimada Lupita, te preparas con Marcos 15, 47. Marcos 15, 47, Lupita. Adelante, Amparito. María Magdalena y la otra María se quedaron sentadas delante del sepulcro. Correcto, allí está. María Magdalena se queda sentada frente al sepulcro. Ustedes sigan nomás la línea de ese seguimiento de María a Magdalena a Jesús. Vamos con Marcos 15, 47, donde dice que María Magdalena estaba mientras sepultaban también a Jesús. Marcos 15, 47, Lupita. No te escuchamos. Tiene problemas Lupita con su... ¿Alguien más lo tiene que quiera leerlo? Ok, vamos con Patricia. Adelante, Patricia. No te escuchamos. Tu micrófono, porfa, Patricia. Si pueden desbloquear nomás, está para que desbloquee cada persona. Ya, ¿me escuchan? Sí, ahora Sí. te escuchamos. Bien. ¿Cuál era? Marcos 15, 47. Marcos 15, 47 dice, y María Magdalena y María, madre de José, miraban donde lo ponían. Ahí está. Mientras sepultaban a Jesús, María Magdalena también está ahí, ¿no es cierto? También señala que en la madrugada del día, después del sábado, María Magdalena y otras mujeres volvieron al sepulcro a ungir el cuerpo con los aromas que habían comprado. Y eso nos lo dice Marcos, capítulo 16. Marcos, capítulo 16, 1 al 7. Vamos a leer también entonces este relato. Sonia, Ya, por favor. dice, a ver, 16:1. 7. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María, la madre de Jacobo, y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya ha salido el sol. Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra del túmulo? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis como os dijo. Gracias, Sonia, y gracias a todas las hermanas que han leído. Ahí ustedes ven que María Magdalena también está allí, ¿no es cierto?, para ungir con el cuerpo con estos aromas, ¿no es cierto? Y después, ahí mismo en la narración, también aparece que un ángel le comunica que Jesús ha resucitado y les encarga ir a comunicarlo a sus discípulos, ¿no? Y María Magdalena entonces también recibe este mensaje de ir a comunicarlo. Así que María Magdalena también es una comunicadora del mensaje de Jesús. Es interesante cómo María Magdalena va en ese seguimiento, ¿no?, de esa crucifixión y de esa pasión de su maestro, ¿no es cierto?, de aquel que la ha dignificado como mujer, ¿no es cierto?, dentro de una sociedad que no le da oportunidad a la mujer y dentro de una sociedad donde la mujer no tiene ningún valor absoluto. Ahora, el capítulo 8, versículo 2 de Lucas, específicamente dice, vamos a buscarlo, Lucas 8:2. Algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. ¿Cómo debe interpretarse esto de salido 7 demonios?
hay tres interpretaciones realmente de cómo entender este texto. Una, sí podría ser que definitivamente María Magdalena, que es la interpretación literal y la más tradicional, ¿no es cierto?, que posiblemente sí María Magdalena tenía una especie de demonio, ¿no es cierto?, dentro de ella y que Jesús expulsó ese demonio. Esa es una interpretación literal y tradicional. Sin embargo, hay dos interpretaciones más que a mí me gustaría compartir con ustedes, pero que no tienen que ver con una interpretación literal, sino más bien con una interpretación simbólica de lo que significa este texto. Esa segunda interpretación es que así como el 7 en Dios significa perfección y significa bondad, pero en Dios, cuando el texto se refiere a 7 en Magdalena o al ser humano como tal, no es que hayan sido 7 demonios literales que estaban dentro del cuerpo de Magdalena, sino que el 7 desde lo humano, desde lo que entendemos como María Magdalena, podría estar significando plenitud de pecado o la perfecta maldad. Plenitud de pecado o la perfecta maldad. Lo que querría decir entonces que María Magdalena era tan pecadora como somos nosotros. O sea, era una mujer de la época, pero que no era una santa, al igual que nosotros tampoco somos santos, ¿no es cierto? Entonces, pero no explican los textos bíblicos cuál era su pecado, así que no necesariamente tendríamos que decir que estaba ligado o relacionado con el tema de la prostitución, ni tampoco que la Biblia dice que estaba relacionado con ese texto donde ya les mencioné que esta mujer pecadora se arroja a los pies de Jesús y los enjuga y no, tampoco dice que haya sido María Magdalena. Y la tercera interpretación o la tercera teoría es que este 7 es un número simbólico, lo que podría significar como simbolismo el sufrimiento de María Magdalena. Y que este sufrimiento de María Magdalena era grande, era extremadamente angustiante, ¿no es cierto? Y que probablemente, entre comillas, pongo allí, probablemente, tal vez, María Magdalena pudo haber sufrido, como es un número simbólico el 7, y significa sufrimiento, pudiese haber sufrido periodos de locura en algún momento de su vida, o que tal vez su sistema nervioso en algún momento de su vida haya podido colapsar, o que tal vez haya sido víctima de epilepsia en algún momento, ¿no? Porque muchas veces se ha confundido el tema de la epilepsia con demonios, ¿no es cierto? Entonces, probablemente también haya podido pasar eso. Entonces, son tres interpretaciones en relación a lo que se dice que de ella salieron 7 demonios, ¿no? Habría que estudiar esto también del número 7 como un simbolismo. De hecho, ustedes saben que durante toda la Biblia, de Génesis a Apocalipsis, los números tienen una interpretación simbólica. O sea, no se pueden tomar de forma literal, sino que tienen una interpretación totalmente simbólica. Ahora, Magdalena como discípula. Miren, hermanos y hermanas, en el Mateo 27, y no lo vamos a leer porque ya no tengo tiempo, solo me quedan unos minutos. Mateo 27, 55 y 56, nos habla de unas discípulas de Jesús. Y hemos creído que solamente Jesús tuvo discípulos, tuvo hombres discípulos. No, Jesús también tuvo mujeres discípulas. ¿Y por qué usted diría, bueno, ¿y cómo constatamos eso? Porque la palabra que se usa para discípulos es matetés. No sé si, déjenme ver si yo les puedo usar aquí la pizarra. Creo que sí. Matetés. Esta es la palabra que se usa para discípulos en el Nuevo Testamento, matetés. Esta palabra matetés en griego puede usarse tanto para discípulos hombres como para discípulas mujeres. Eso quiero que ustedes lo consideren, tanto para hombres como para mujeres. Lo importante entonces aquí es decir que sí, definitivamente, entonces sí, María Magdalena
haya sido una discípula de Jesús, ¿no? De hecho, ella se acercó a esa crucifixión, de hecho lo miraba de lejos, ¿no es cierto? Estaba allí, ¿no es cierto? Concurrió, ¿no es cierto?, como una discípula de Jesús. Lo que no hicieron otros discípulos de Jesús, que sí estaban, ¿no es cierto?, constantemente y en varias ocasiones y en varios relatos con él. Hemos creído que son 12 discípulos, pero Jesús tuvo más de 12 discípulos. Tuvo discípulas también, discípulas. Y entre esas discípulas estaba María Magdalena, que no solamente le siguió, sino que también es probable, según lo que dice esta directora Jennifer, le haya dado entonces también dinero a Jesús para sustentar su ministerio. ¿Por qué? Un discípulo, hermanos, ¿quién es un discípulo? Un discípulo no es solamente aquel que aprende de su maestro. Un discípulo también es aquel que imita a su maestro y le sigue en palabras, y le sigue en acciones, y le sigue en su vida. Es decir, reproduce la vida de su maestro, ¿no es cierto? Entonces, sí, definitivamente María Magdalena es una gran seguidora, es una gran discípula de Jesús. Además de eso, la fe de María Magdalena no solamente se muestra como discípula, la fe de María Magdalena se muestra también en fidelidad. La fe significa fidelidad, el ser fiel, y el ser fiel hasta la muerte. Hasta el último momento María Magdalena estuvo allí siguiendo a Jesús, ¿no es cierto? Mientras otros discípulos lo abandonaron, mientras otros discípulos lo negaron, mientras otros discípulos lo entregaron a Jesús, al maestro, María Magdalena lo siguió hasta el final. Lo sepultaron, estaba María, lo iban a ungir, estaba María, lo estaban crucificando, estaba María. Dígame usted si eso no es fidelidad. Dígame usted si eso no es lealtad, ¿no es cierto?, a su maestro, a su gran maestro Jesús, ¿no es cierto? Entonces se queda hasta el final. Y de alguna otra forma, entonces María Magdalena reproduce esa vida. No sabemos mucho sobre su pasado, pero una vez que se encuentra María Magdalena con Jesús, su vida es dignificada, su vida es cambiada, su vida es transformada. Y eso a mí me encanta, ¿no es cierto? Porque eso es justamente lo que hace Jesús cuando uno llega a la vida, cuando Jesús llega a la vida de nosotros, nuestra vida es transformada y comienza a dar testimonio. La fe de María Magdalena se mostró cuando ella dio testimonio a otros de que Jesús estaba vivo. Ella no se cayó, ella fue donde otros y dijo que Jesús estaba vivo, proclamó esa liberación, esa sanidad, esa intervención, esa transformación de Jesús en su propia vida y lo pudo decir a otros, ¿no es cierto? Entonces, creo que es importante, hermanos, esta situación. Miren que ustedes, donde dice Juan 19:25. Vamos a Juan 19:25. Estaban junto a la cruz de Jesús, su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Ella estaba allí, María Magdalena estaba allí cuando Jesús le dijo a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, y dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Y ahí está, María sigue todo este ejemplo y este relato, ¿no es cierto? María, aunque estaba destrozada, estaba angustiada, pero no se fue del lugar, no se fue de allí, siguió hasta el final, ¿no es cierto? El ejemplo de María, entonces, hermano, nos recuerda lo que podemos hacer nosotros también en esa fe, de que no solamente la fe puede ayudarnos en ese seguir a Jesús, sino que también la fe se puede demostrar a otros y a otras. Solamente el hecho de que María Magdalena haya estado allí con María y que estaba allí en la cruz juntamente con otras mujeres, nos habla mucho de esa fe de María en acompañar en los momentos difíciles a otros y a otras. Le habla de que María Magdalena acompañó a la madre de Jesús, que estaba pasando por una prueba difícil, estaba pasando por un momento difícil, pero allí estaba María Magdalena, y que aunque ella no podía borrar la tragedia de María Magdalena, aunque ella no podía tal vez tapar el dolor de Jesús que estaba sintiendo en ese momento, pero en ese momento María Magdalena estaba allí.
estaba acompañando a la madre de Jesús, estaba allí junto a la cruz de Jesús y estaba en compasión y estaba en valor hacia aquellos que ella amaba fielmente. Estaba allí como una buena amiga, ¿no es cierto? Sosteniendo allí los brazos de María. Y yo creo que eso también hace la fe. La fe, cuando la fe realmente es convicción, cuando la fe es lealtad, cuando la fe es fidelidad, entonces nosotros podemos acompañar en fe y en consolación a otros y a otras que están pasando por momentos de necesidad. Y eso justamente es lo que hace María Magdalena en su situación o en su fe. Entonces, María sí tiene muchas cosas que enseñarnos a nosotros de la fe. Yo creo que, hermanos, nosotros debemos comenzar entonces a leer a María con otros ojos. Nosotros debemos comenzar a leer a María desde otra óptica, porque siempre que pensamos en María Magdalena es que es la pecadora, que es la prostituta, que es la que no tenía nada, que era la que daba vergüenza. Pero entonces todo lo que yo les he dicho esta mañana es totalmente diferente a cómo nosotros hemos interpretado a María Magdalena. Y yo creo que hay mucho que nosotros podemos seguir hablando, interpretando, diciendo sobre la vida de María Magdalena. No sé si alguno de ustedes tiene alguna pregunta. Aquí me mandaron una pregunta diciendo que además el premio, la fidelidad de María Magdalena, la podemos ver en Marcos 16:9, donde dice que Jesús resucita al amanecer el primer día de la semana y se le aparece primero a María Magdalena, de quien había expulsado 7 demonios. Están haciendo un comentario. Eso es correcto, es el 16:9, ¿no es cierto? Sí, Eso es Marcos correcto. 16:9. Correcto. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente, esto es interesante, primeramente María Magdalena, de quien había echado, otra vez aquí se repite, ¿no es cierto? De quien había echado 7 demonios. Es interesante porque después en el 10 dice, yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron, ¿no es cierto? Bueno, ese es un problema de ellos si no lo creyeron, ¿no es cierto? Pero ella cumplió con testificar, ella cumplió con decir, y sí, definitivamente estoy muy de acuerdo con ese comentario, quien lo haya mandado, el decir que esa fe y esa fidelidad de María Magdalena fue premiada, porque Jesús no se aparece a otros ni a otras, sino que se aparece es justamente a ella, ¿no es cierto? Quien le ha seguido, ¿no es cierto?, en todas las etapas de su sufrimiento. Eso es correcto. ¿Alguna otra pregunta que haya en esta mañana? Bueno, las preguntas que mandaron acerca de qué significaba que fue expulsado 7 demonios, ya lo fuiste aclarando en la clase. Correcto. Y están preguntando en qué libro pueden estudiar el significado de los números de la Biblia, porque como mencionaste el 7. Sí, definitivamente hay, los números son bastante simbólicos, ¿no es cierto? Pero yo no diría que hay un libro exclusivo donde trae todos los simbolismos de los números, sino que en libros tal vez de interpretación bíblica, libros que se llaman hermenéutica bíblica, que pueden hablar sobre el símbolo, los simbolismos, que esa es una forma de interpretación, ¿no es cierto? Entonces, ese tipo de libro. O también los comentarios bíblicos, pero comentarios bíblicos que son exclusivos de algunos libros, también pudiesen ustedes hojear, verificar para ver el simbolismo del número que ustedes están buscando. Por ejemplo, los diccionarios o comentarios, más bien comentarios sobre Apocalipsis, donde hay un montón de números, se supone que allí entonces hay cómo interpretar y tienen toda esa aclaración, explicación de los números. Pero sí, depende mucho del libro que queremos estudiar. Bueno, creo que entonces hemos terminado el día de hoy. Vamos a tomar algunos minutos porque hay algunos anuncios que queremos darle, así que Dori, por favor, adelante. Bueno, mis hermanos, gracias ya de como siempre, la clase es tan buena, tan explicativa que deja
preguntas porque es clara y todas las cosas se ha ido respondiendo, ¿no? Porque todas esas dudas que hemos tenido y libros, no solo las películas, libros que se ha escrito sobre María Magdalena. Yo tuve, cuando yo no era convertida al cristianismo, yo leí un libro de María Magdalena de Vargas Vila. Estaba asustada de quién era ese personaje porque se escribe mucha literatura y es bueno que nosotros vayamos aclarando los personajes bíblicos y mirando esto. Entonces, gracias, Pastora Yadetsi, por esta enseñanza, como siempre, edificante y sobre todo que ha aclarado las dudas a que nosotros teníamos. Y bueno, mis hermanos, esta es la última clase de la Academia Bíblica. Hemos tenido 10 clases en este módulo de una manera diferente como la hemos estado teniendo normalmente, virtualmente, que lo hacíamos de 7 de la mañana a 9 de la mañana, pero también nos ha dado esto la oportunidad de tener más profesores que no han podido estar presencialmente, sino que desde el extranjero también nos han podido acompañar. Pero nosotros queremos pedirles que ustedes sigan acompañándonos en el transcurso de este tiempo, que la Academia Bíblica también va a seguir tomando y reforzando y teniendo temas de interés para que las personas de Capilla del Valle o fuera de Capilla de la Comunidad, un servicio también, puedan seguirse preparando, porque es muy importante que nosotros sepamos y rompamos los mitos o las tradiciones o las malas informaciones que solo se dan repetitivamente, pero que nosotros ya podemos aclarar y sustentar también de lo que hemos aprendido. Entonces, a los hermanos que han estado mirando las clases por YouTube y que van a ver la grabación luego, que se sigan igualando con los cuestionarios. Hay personas que entraron, se han ido añadiendo a las clases tardíamente y pueden completar sus cuestionarios vía WhatsApp o vía correo electrónico para irles justificando la falta y puedan tener el certificado completo de este estudio que son los héroes y heroínas de la fe. Ahora, nosotros vamos a tener una pausa de la Academia Bíblica de un mes, todo el mes de agosto. Pero este mes de agosto la Academia Bíblica no va a quedar sin clases. Hemos dado la oportunidad para abrirnos a la comunidad y vamos a tener el curso de verano. Este curso de verano se va a transmitir vía Facebook Live por la página de Capilla del Valle. Entonces, este va a ser abierto a la comunidad y usted también puede participar. Lógicamente, dentro de los estudiantes de la academia, si es que vamos a tener un crédito para los estudiantes de la academia, pues en YouTube vamos a seguir poniendo el cuestionario y si es que usted quiere tener un crédito adicional en las clases de verano, puede contestarlo y nosotros le añadimos, porque esto es opcional para los estudiantes en general, pero los estudiantes de la academia que quisieran aplicar un crédito más pueden contestar, porque solo va a ser 4 clases. Entonces, estamos haciendo temas de actualidad como por ejemplo, resolución de conflictos, cómo enfrentar la pandemia desde la situación económica, desde el silencio de Dios, desde todos esos temas y con invitados que tal vez ya fueron pastores nuestros en el pasado, algunos no le conocerán, estamos ya poniendo algunos nombres, por ejemplo, el pastor Andrés Rodríguez, que fue pastor de la academia, la pastora Fabiola Gil, el pastor Jonán Monroy y algunos otros que seguimos invitando que puedan acompañarnos con temas muy importantes. Entonces, nosotros les vamos a seguir manteniendo vía el chat que manejamos de la academia, no se salga, ahí les seguimos mandando información para que usted también comparta a los otros hermanos, porque ahora ya no van a entrar al Zoom, van a tener la oportunidad de ver por Facebook Live 4 viernes. Ahora va a cambiar las clases al viernes porque son unas clases abiertas a las 7:30 de la noche por Facebook Live de Capilla. Entonces, esa es la novedad. Y con nosotros nos volvemos a ver en septiembre con otro programa académico que estamos preparando junto con el equipo de Academia Bíblica y con la pastora Yadetsi Rodríguez, que es la pastora del ministerio, y les estaremos ya informando del nuevo curso. De todas formas, estamos tomando en cuenta todas las recomendaciones que ustedes nos han dado, que querían estudiar, que los pastores, profesores también nos han dicho, esto vale que los estudiantes aprendan.
Y si ustedes tienen sugerencias, porque estamos armando y tienen alguna duda, también pueden escribirnos y decirnos esto también nos interesa. La cuestión es abarcar temas de interés y que pueda usted seguir conociendo. Entonces, esas son las novedades de la Academia Bíblica. Nosotros les agradecemos profundamente que usted tenga el interés de seguir preparándose, porque es muy importante para la iglesia como Capilla del Valle, porque yo estoy expresando lo que expresa el cuerpo pastoral, lo que expresa el doctor Víctor Cruz, de esa importancia de que la iglesia se prepare. No todas las iglesias a veces tienen la oportunidad de contar con profesores en teología. Nosotros tenemos la bendición por el CEMISU de una formación completa para que podamos brindar este servicio a la comunidad. Entonces, sigan, anímese, no sé, ahora que tenemos la comodidad de estudiar desde la casa, tal vez ya no madrugar tanto, vamos a terminar este año así. Entonces, no se desanime y siga, y aproveche que puede igualarse las clases, ver por YouTube y poder obtener su certificado para quizás el próximo año que podamos vernos, Dios mediante, y ya podamos tener juntos un abrazo y graduarnos todas las personas que hemos estado siguiendo este curso. Sí, no sé si mencionaste, Doris, que vamos a hacer la entrega de los certificados esta semana, certificados de este curso. Sí, vamos a entregar ya los certificados virtuales de este curso, les vamos a hacer llegar a cada uno a su cuenta de WhatsApp individualmente. Entonces, por eso les pido que las personas que no han, mandamos ya las asistencias y usted mire, hasta 2 asistencias con falta estamos haciendo valer y tenemos el 80% de asistencias y está aprobado. Si usted ve en su cuadrito que tiene ya 4 faltas, igualese con 2 cuestionarios y mande. Entonces, y podemos emitirle el certificado. Y las personas que han estado fielmente, muchas gracias, ellos no tienen nada que igualarse, les haremos llegar su certificado, agradeciéndoles también por este tiempo. Bien, hermanos, yo creo que ha sido una bendición nuestra Academia Bíblica en este trimestre. Esperamos verles nuevamente en el siguiente trimestre. Nosotros seguimos trabajando duro con Doris para que ustedes tengan una excelente enseñanza y podamos ser diferentes en nuestras interpretaciones de los textos bíblicos, ¿no es cierto? Así que muy probable que el próximo trimestre nuestro estudio sea sobre profetas. Así que va a ser un estudio bastante extenuante también, bastante interesante. Así que Dios les bendiga mucho. Un gran abrazo para ustedes y siguen nuestras oraciones con ustedes. Esperamos verles prontito, para abrazarles prontito también. Y quiero dar un especial agradecimiento a quien está también atrás de la academia y siendo un apoyo muy fuerte, como es Carmen Saulestia, que ella es parte del equipo administrativo y que les manda los mensajes, toma las asistencias. Carmenza, no sé si quiera estar en la cámara, pero con ella también pueden contactarse directamente si es que necesitan que aclare alguna duda de la asistencia, porque Carmenza maneja todos esos registros. Entonces, es un apoyo fundamental en los ministerios y para la Academia Bíblica también. Carmenza, muchas gracias porque está haciendo un trabajo muy grande con la Academia Bíblica, porque hay muchas cosas que hacer, que contactar a los profesores, que escribir a los estudiantes y Carmenza ha estado apoyándonos mucho. Entonces, quiero... El hermano Mauricio también, el hermano Mauricio Hidalgo, Tito, o sea, el equipo de multimedia. Esto es un trabajo de equipo de la academia porque nos apoyan para las grabaciones, para subir al Facebook, para subir las encuestas. Es todo un equipo que la iglesia pone a nuestra disposición para que podamos seguir y manteniéndonos, ¿no? Pero para nosotros el regalo o la bendición de poder continuar con la academia es que haya estudiantes, ¿no? Porque si el pastor mira que hay 10 estudiantes conectados, no creo que diga vale la pena seguir, pero yo le decía, por los 10 seguimos. Pero me alegra que empezamos con un buen grupo y nos hemos mantenido solo un poco de deserción, un 1%. Entonces, eso es muy importante. Carmen, ¿tienes algo que decir? Carmenza, ¿alguna indicación? Ha sido una bendición realmente poder estar sirviendo en este ministerio. Gracias, Doris, porque eres una excelente directora.
hemos podido coordinar cada semana el trabajo que se está realizando. Y cualquier cosa estamos a las órdenes y gracias especialmente a todos los que han sido fieles y han estado cada sábado acompañándonos. Y para el próximo ciclo que vamos a tener están invitados todos y vamos a seguir pues fortaleciendo el conocimiento de la palabra del Señor. Una bendición especial ya de Doris, que el Señor siga pues adelante con cada uno de nosotros. Gracias, mis hermanos, y de aquí nos vemos en la Academia Bíblica Abierta el 7 de agosto con el pastor Jonán Monroy desde Guatemala con el tema que él nos está preparando. Estamos todo coordinando, pero él es el primer invitado para nuestra Academia Bíblica de curso abierto. Y cualquier indicación ya les estamos mandando también por él. Muchas gracias, un buen sábado, gracias por sus comentarios, gracias, muy buenos comentarios para la clase de hoy, Pastora Yadetsi. Un sábado bendecido.